Hola, un saludo muy especial. Hoy vamos a hablar del ego. El ego es un nombre muy elegante eh, que reciben aquellas fuerzas oscuras que se acomodan en nosotros para aplastarnos si no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el ego es la incapacidad de uno verse desde la luz. El ego es la incapacidad de uno sentirse desde el amor. El ego es la incapacidad de dar salida a la bondad, a la solidaridad, al respeto, a la escucha desde el entendimiento. Así es que los invito a que sean de verdad en su propio ser, para que la verdad los habite con todos los seres que a su lado caminan. Y allí se empieza a retirar de las neuronas, de los códigos genéticos, todo aquello que nos establecieron los seres antagónicos para no sentir ni vivir a Dios, para no ser de luz. Y por allí cerrar en la humanidad la creación, que es la vida, la reflexión, el discernimiento, la verdad, el entendimiento, la bondad, el respeto, el construir de la mano de otros sin la codicia del poder ni del tener. El ego es la mirada del otro, donde el hombre o la mujer pierde su propia mirada. Donde el ego es él o ella un objeto de los otros y pierde el dominio de su ser. Para ser dominado o dominada por la mirada y la fuerza de los otros. Para trascender el ego, se debe trabajar la verdad, el daño que hace la mentira, porque la mentira es el alimento del ego. El ego es un estado de la muerte que quiere derrumbar y avasallar. El ego es la opresión de los otros. El ego es la dominación de las fuerzas oscuras y de los antagónicos. El ego alimenta el engaño. Esto lo hemos aprendido, nos lo ha enseñado todo Dios Padre. Evalúate si eres esclavo del ego. Cuando no escuchas, cuando dejas de expresar, cuando no eres capaz de asumir tus obligaciones y tus compromisos, ahí hay un ego que te domina, que te esclaviza. Porque este ego hace que quieras mostrar a otros que dominas, que siempre tienes la razón, que siempre tienes el dominio. Pero resulta que el dominio lo tiene el otro, porque estás constantemente a la defensiva, estás defendiendo tu lugar de ser único e importante. Y no hay que defender aquel lugar, porque cuando cada uno se siente en luz plena, en bondad, en amor, en claridad, en generosidad, en solidaridad, en entendimiento, en pureza en la palabra, en el decir, en el actuar, no hay que temer de perder un lugar. Porque si su lugar es claro desde la luz, desde la verdad, desde el entendimiento, no hay que perder ningún lugar. Así es que si estás al acecho, a la mirada constante del otro, al juicio del otro, al juicio, a la crítica del otro, a los malestares porque el otro es de progreso, porque el otro tiene un buen nombre, porque el otro sobresale, si te da dificultad aceptar, reconocer y vivir la grandeza del otro, eres esclavo del ego. Tienes miedo de no ser como aquel, porque tienes gran deseo de ser como aquel o más que aquel, y aquello indica mucho miedo a no ser mirado, a no ser tenido en cuenta y a no ser importante. Esto es lo que sembraron en cada uno de nosotros, los seres humanos, nuestro ser, el miedo. El miedo nos sembraron el miedo a no ser mirados, a no ser tenidos en cuenta, a no ser agasajados, pero cuando cada uno está claro en su ser, cuando es dueño de su propio ser, se alegra con la alegría del otro, valora el logro y el beneficio del otro, disfruta con las grandezas del otro y crece con lo que el otro le enseña dentro de su grandeza. Evalúa entonces si eres esclavo del ego. Si eres esclavo del ego, te invito a que te liberes haciendo por tu ser, llenándote de la luz de Dios, de la verdad, y caminando por el sendero de la vida, que es la luz de Dios. Si caminas por el sendero de la luz, hay claridad en tus pensamientos, en tus palabras y en tus actos. Vive desde la verdad, vive desde el respeto, vive desde el amor. Vive desde el entendimiento y vive desde la claridad de que no debes estar sujeto a la mirada del otro. Es necesario despertar la luz de Dios,
y la luz de la verdad. La verdad es acción, la verdad es diligencia, la verdad es apropiación del propio ser, la verdad es humildad, la verdad es amor, la verdad es respeto, la verdad es creación y la verdad es comunicación consigo mismo, con la luz divina, con la luz del alto creador. La verdad lleva a la alta construcción. La verdad derrumba el ego. En la descripción dejo una oración para derrumbar el ego, que es muy importante que todos los trabajemos. Entonces, les quiero contar de dónde nace el ego. Esta es una historia que quiero que la escuchen muy bien. Cuando Dios Padre creó a los seres humanos, cuando Dios Padre nos creó, no éramos un cuerpo. Esa historia que les estoy contando, eso me la dictó Dios Padre, se la voy a compartir. Cuando Dios Padre nos creó, no nos hizo así cuerpos humanos. Dios Padre nos creó como destello de luz como luz es Él. Pero resulta que cuando Él nos creó como sus hijos para hacer obra con Él en el universo, entonces Él nos dijo, bueno, hijos míos, vamos a hacer esta obra. Entonces allí surgió unos seres que se rebelaron y dijeron, usted nos está diciendo qué hacer, usted no nos tiene que decir qué hacer. Entonces Dios Padre le dijo, los he creado para que hagamos obra del amor de esta y esta manera. Entonces los rebeldes le dijeron, no, usted hizo creación a nosotros, déjenos hacer nuestra creación. Usted no nos tiene que decir qué hacer. Entonces, ¿qué hizo Dios Padre? Fue y miró allá en todos los años siguientes lo que iban a hacer y vio todo lo que hoy vivimos. Acabóse, codicia del poder, codicia del tener, la mentira, la dominación, el sometimiento, las aguas podridas, el aire contaminado, la tierra acabada, el fuego de eso, todo lo acabóse que estamos viviendo hoy en día. Entonces Dios Padre les dijo, mira, si ustedes se van, el camino que ustedes van a vivir es este, y yo los estoy invitando a eso. Y ellos dijeron, ¿nos va a hacer dar miedo? No, déjenos hacer nuestra creación. Ahí nació el libre albedrío. Y ahí nació el ego. Ustedes no han notado que la mayoría de las personas dicen, se van a decir a mí qué tengo que hacer. Se ve mucho en los masculinos. ¿Por qué? Porque a los hombres, cuando nos profanaron los códigos genéticos, que les recuerdo que profanar los códigos genéticos es que cuando Dios Padre nos hizo unidad, entonces los seres antagónicos o los seres oscuros, contrarios a Dios, alteraron los códigos y sacaron, allí hicieron la creación, entonces pusieron a la mujer y sacaron el código, hicieron dirigentes y sacaron al masculino, y al masculino le dejaron el ego más soplado para que creyera que podía más y dominara más. Entonces, si ustedes ven que por eso hay tantas dificultades en la vida de pareja, porque cuando uno le sugiere algo a la pareja, le dice, se me va a decir a mí qué tengo que hacer, no me mande. Y se molesta mucho y no lo ve como, ay, qué maravilla, mi señora o mi pareja me está enseñando, tiene mucha sabiduría en su creación femenina. Eso no sucede casi nunca. Se molestan, usted sí manda, usted sí cansa, eso es el ego. No quiere decir que las mujeres no tengamos ego. Hay muchas mujeres que tienen el ego muy soplado. ¿Cuándo? Cuando tienen mucho miedo. Cuando le tienen miedo también al masculino, a ser dominadas, a ser aplastadas, entonces están a la defensiva, están reaccionando de una manera alterada, enojada. Entonces allí surgió el ego y desde ahí, como nosotros como unos borregos vamos haciendo caso a lo que nos pusieron los códigos genéticos, los seres oscuros, es no me diga, yo sé, no me enseñe. Cerramos la puerta a toda posibilidad de crecer, de dejarnos dirigir, de que nos enseñen, porque tenemos miedo de que nos digan que no lo hacemos bien, que no es como nosotros creemos que es, y no somos capaces de tener humildad, verdad y decir, oh, venga, enséñeme. Ay, sí, claro, voy a mirarlo de esta manera, no lo había pensado. Gracias por lo que me estás enseñando. ¿Cuándo decimos eso? Casi nunca lo hacemos. Si las parejas todas nos evaluamos, si nos escuchamos, si nos ayudamos, si
aprendemos de las enseñanzas de ella con él y de él con ella, derrumbaríamos el ego. Seríamos más desde la verdad, seríamos más genuinos en nuestra sabiduría y conocimiento y viviríamos en más pureza y en más dicha y nos ayudaríamos todos derrumbando el ego. Ahí les cuento que somos un objeto de manipulación de los seres oscuros, donde nos despertaron miedo de no ser los primeros, de no ser el que sobresale y de no tener una buena mirada del otro. Entonces los invito a que no nos ocupemos si nos miran, si no nos miran, si critican, si no nos critican, porque si nos ocupamos de estarle mostrando al otro que tengo que estar muy bien para que el otro me vea bien, no soy yo. Le he dado el poder a la otra persona porque tengo que ser como el otro me ve. No estoy invitando a que seamos groseros, agresivos, no. A que seamos capaces de apropiarnos y decir, pienso así, hablo así, no estoy ofendiendo, estoy clara. Si a aquella persona le molestó, estoy clara en lo que estoy. Entonces me quedo serena o sereno y no entro en la pelea. Y en su momento enseñaré. Es importante entonces darnos cuenta de lo que realmente podemos ser y hacer, retirando el miedo, que al retirar el miedo entramos en la verdad, tenemos discernimiento, claridad y capacidad para ser, y allí vamos dejando de ser esclavos del ego y somos solidarios, amorosos, bondadosos, escuchadores y entendedores. Ahí les dejo para que lo trabajen. Muchas gracias, un abrazo.